Bienvenida a un nuevo episodio de Hecho en Churu. Mi nombre es Shareli Cuellar y juntos vamos a conocer un poco más sobre aquellas producciones que, con el apoyo de los estudios Churubusco y por supuesto de las grandes ideas de las personas involucradas en estos proyectos, lograron hacerse realidad. En esta ocasión me acompañan dos productores. Josie Saga. Hola. Muchas gracias, bienvenido y gracias por acompañarnos. Y también Elsa Reyes, productora. Hola, gracias por la invitación. Ambos son productores de Almacenados, una película en donde conocemos a Nin, un joven que consigue un empleo en un almacén, donde conoce a Lino, el encargado de este almacén y quien se vuelve su mentor a lo largo de una semana. Y aunque al principio hay un poquito de renuencia entre ambos, poco a poco se van acercando y van conociendo sobre sus motivaciones, se van también como intercalando cositas, aspectos sobre la diferencia de generaciones también. ¿Y me puede contar un poquito más, Elsa, sobre esta película? Pues el origen de la película es un guión de David de Sola. Es un guión que Jack Saga, el hermano de Josie, el director de la película, conoció en algún momento y quedó muy impresionado por la historia que narra y por los conceptos que engloba esa historia. Y tuvo siempre en mente pues, hacer la película sobre esa historia. Y ese fue pues, el origen. La filmamos finalmente en el 2014, pero desde tiempo atrás ya venía persiguiendo la idea. Ya se iba gestando. Ya se iba gestando, sí. ¿Nos quieres compartir algo Sí, también? para nosotros es una película que toca muchos temas, pero quizás el principal o el que más nos llamó la atención es el tiempo, cómo usamos nuestro tiempo, cómo lo desperdiciamos. Claro. Y bueno, no cuento mucho, pero... Ahorita vamos a ahondar mucho más en la película. También me gustaría mencionar que fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Morelia, también participó en FIC Monterrey y además recibió 3 galardones al Ariel en 2015. Entonces hablamos de una película que también fue muy apapachada por el público y los festivales. También hablaremos sobre eso más adelante, pero por ahora los invitamos a ver el tráiler. Astas y mástiles de aluminio, Salvaleón SADCB. Habla el señor Lino, ¿en qué puedo servirle? Yo estuve 11 años de ayudante antes de ser el encargado. Tú nomás 5 días. Tienes que checar 2 veces al día. La máquina está adelantada 7 minutos. Hay que checar a las 6:53 para que marque a las 7 en punto. Pero llegué a tiempo. Van a ver que llegaste 5 minutos tarde el primer día de trabajo. El suelo está lleno de hormigas. Llevan 39 años haciendo el mismo recorrido. Solo tienes que fijarte en ellas para ver que el mundo funciona, que no se detiene. Ya sé lo que le gusta de las hormigas. ¿Qué? Que van a lo que van. Señor Lino, cuando se jubile, ¿qué piensa hacer? No he pensado en eso todavía. Continuamos aquí en Hecho en Churu. Me acompañan en esta ocasión Josie Saga y Elsa Reyes, productores de Almacenados. Vamos a estar conversando un poco más sobre la película y más adelante vamos a hacer una pequeña actividad. Le recuerdo al público que al terminar Hecho en Churu van a poder ver Almacenados aquí en Canal 22.2, así que no se despeguen. Me gustaría ahora sí ir un poquito a la conversación. Vámonos a lo que vinimos. Josie, ¿me puedes contar un poquito sobre cómo fue la idea, cómo surgió la idea de crear Almacenados en cine y esta mancuerna también que tienes con Jack, el director de la película? Claro. Pues el texto llegó a Jack, me lo forwardeó, lo leímos al mismo tiempo y nos fascinó a los dos, así nos marcamos. ¿Lo leíste? Sí, está increíble. Vamos a marcarle al autor, que es David de Sola, que él es español. Le marcamos y estaba en México, pero nos dice, hoy vuelo a España. Entonces dijimos, no, antes de que te vayas, queremos una opción de compra de este texto. Sí. Lo tuvimos que ir a buscar en el aeropuerto y creo que pasaron 2 horas desde que leímos el guión hasta que estábamos firmando una opción de compra por los derechos.
Y entonces, sí, trabajar con mi hermano, pues como siempre, como todos los hermanos, a veces hay discusiones, hay pleitos, pero en muchas cosas también nos encontramos cosas en común, como es este caso, el texto que nos fascinó. Y entonces sí nos apasiona mucho esto y a veces nos lleva a discusiones y a peleas, pero yo creo que es algo bueno. Al final de cuentas es porque nos interesa y nos apasiona lo que hacemos, ¿no? Sí, me parece justo muy interesante que entre hermanos estén tan cercanos también en la parte laboral, porque eso ya como que rompe esa primera barrera, ¿no? De decir o no las cosas, de confrontar o no al otro. Y esto también ayuda como a construir proyectos un poquito más honestos, un poquito ya más a lo que de verdad quieren hacer. Y eso está muy, muy padre. Elsa, ¿me puedes contar también un poquito sobre cómo fue que te integraste al proyecto y también pues ya cómo fue involucrarte con ellos? Pues nos conocemos hace mucho tiempo, ya ni puedo contar los años, pero justo cuando Jack hizo su demo para presentarse como director, fue la primera vez que trabajamos juntos y fue hace un montón de tiempo. Y a partir de ahí como que siempre tuvimos una muy buena relación, hemos sido socios en algunos proyectos, fuimos vecinos durante muchos años en una oficina, entonces como que fue muy natural que me involucrara en el proyecto, aparte de que el proyecto en sí mismo me gustó mucho y me interesaba mucho. Entonces como que fue muy agradable hacer esa colaboración y coproducir la película con Josie. Esta película aborda temas muy interesantes y creo que son varios. O sea, tenemos el tema de las clases sociales, vemos el recorrido de Nin desde su casa, pasar por diferentes transportes públicos para llegar hasta el almacén. También Lino, que pues es un hombre como de estos muy rectos. A mí me recordó también mucho a mi papá, como de siempre cumplir horarios y estar como cumplir las reglas. Y también el tiempo, esto de la semana que ellos conviven, como nos mencionabas en el bloque anterior, también funge como algo muy importante para forjar el vínculo entre ellos. ¿Me pueden contar un poco sobre cómo fue el ir preparando, el ir enfocando todos estos temas dentro del guión, darles como esta definición para los personajes también? Pues no, todo parte para nosotros del guión, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta tener muchas lecturas del guión con todas las cabezas de área que se involucran. Por ejemplo, en este caso con el fotógrafo Claudio Rocha, sí fue un trabajo. Bueno, algo que parece muy sencillo, una película muy sencilla de dos personajes en un almacén, No que uno creería, y bueno, siempre creímos que iba a ser fácil en cuestión de producción, pero mientras uno más se mete al texto, va encontrando cositas y cositas y cositas que van definiendo cómo son estos personajes. Este lugar que en sí es un personaje, ¿no? El almacén donde trabajan. Entonces, en todo, mientras menos elementos, por decirlo así, más profundidad encontrábamos. Y eso creo que se ve en todo, desde los temas que tocan, ¿no? El choque generacional, el tiempo que desperdiciamos. Y así vamos encontrando más y más cosas que sí nos permitió adentrarnos esta película. Pero también cuénteme un poco sobre justo cómo lo recibieron las personas cuando vieron en esta película. ¿Ustedes cómo vieron la respuesta del público en los festivales y premiaciones? También vimos que fue muy bien recibida. Pues sí, la verdad es que siempre fue muy, muy agradable la respuesta del público, sobre todo. También de la crítica, pero el público la recibió muy lindamente en cada festival que se presentó y en cada etapa que se presentó. Siempre tuvimos los mejores comentarios y la gente se sintió pues un poco identificada con estos personajes. Como tú decías, que el personaje de Lino te recuerda a tu papá, y, o sea, como que siento que algunos tenemos en nuestras vidas referencias tanto del personaje joven como del personaje mayor. Y entonces, pues, a la gente le pareció la película siempre como muy conmovedora y como muy, sí, como que tocaba muchas vidas, ¿no? Y a muchas personas de manera muy personal. Y creo que también para ustedes, ¿no? ¿Qué significó también para ustedes en su carrera hacer una película como Almacenados? Justo hablando del tiempo y también como este tema también sobre la vocación al trabajo y qué es lo que estamos destinados a hacer. ¿Cómo los toca a ustedes?
Pues para mí sí fue, se gozó un poco, porque por lo general, o sea, veníamos a hacer también películas con 50 actores, 50 locaciones, corriendo en detalles de producción. Entonces, el hacer una película contenida, con pocos actores, con pocas locaciones, nos permitió, como te digo, a meternos en el texto, meternos en qué significa, de qué se trata la película y darle más vueltas y más profundidad. Y eso creo que sí se goza. No siempre se puede hacer en todas las películas porque en la producción muchas veces estás resolviendo. Y mientras más nos metíamos en este proyecto, te digo, más complejo se volvía. Porque, por ejemplo, una historia que teníamos era la de cuando teníamos que escoger un almacén. Decíamos, es un almacén vacío, pero ¿cómo haces que un almacén se sienta vacío? Porque si tú enseñas un almacén, una foto de un almacén vacío, no se siente vacío, se ve. Entonces fue trabajar con cada departamento y decíamos, bueno, queremos poner columnas para que tenga esta profundidad. Y fuimos pensando en ciertas características para el almacén perfecto y fue un problema porque no había el almacén perfecto. Sí. Entonces sí, nos permitió profundizar en todo de la película un poco. ¿Te gustaría agregar algo más, Elsa, antes de que No, cerremos? pues solo recuerdo la búsqueda de la bodega, que originalmente pensábamos que iba a ser bastante sencillo encontrar una bodega vacía para poder filmar ahí 4 o 5 semanas. Y pues no lo fue. Visitamos muchísimas bodegas en todas las zonas industriales de la Ciudad de México y no encontrábamos la bodega adecuada porque, como dijo hace rato también, yo sí es un personaje más. Y fue bien complicado encontrarla. Y finalmente pues la encontramos tal como se soñó, pero costó mucho trabajo y mucho tiempo. Sí, de hecho, tuvimos que filmar el exterior de la bodega en otra bodega, el interior en otra bodega. Tienes razón, sí. 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 Hay un poco de truquitos ahí, pero... Pues si quieren ahorita nos siguen contando sobre qué hubo detrás de la película. También vamos a realizar una pequeña actividad en el siguiente bloque para un poquito relajarnos, también seguir platicando más sobre cine y almacenados. Mientras tanto, invito a la gente a que sigan con nosotros porque en el siguiente bloque vamos a seguir hablando de la película. Y no se olviden que al terminar Hecho en Churu van a poder ver Almacenados aquí en Canal 22.2. Continuamos aquí en Hecho en Churu. Me acompañan Yossi Saga y Elsa Reyes, productores de Almacenados. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora, para cambiar un poquito la dinámica, vamos a hacer un pequeño juego. Nosotros le llamamos la Lotería del Cine. Les voy a dar un par de tarjetas a cada uno. Y lo que van a hacer, ¿la pueden ver ustedes? Pero dos. ¿Van a ser dos? Y las pueden ver ustedes. Ajá, todavía no me las muestren. Vayan pensando en alguna historia, anécdota, algo que los remita a este elemento que vieron. Pues ustedes también tan cercanos al cine. No se vale pasar la tarea, entonces... Si puedes mostrarme tu primera carta, yo así, para acá la cámara que está atrásito de mí. La locación. La locación. Pues bueno, ya platicamos un poco de eso, pero sí fue una locación complicada cuando creíamos que era un almacén vacío. Sí. Por fin encontramos un almacén que tenía las columnas que nos daban la profundidad que queríamos. Tuvimos que construir todavía un pequeño baño que tiene un juego en la película para que funcione la puesta en escena. Sí. Y después lo que nos fallaba era que sí, ese almacén al interior funcionaba, pero el exterior no era lo que nos imaginábamos porque era un almacén aquí en el centro, aquí en la calle de Comonfort. Entonces encontramos otro almacén exterior y tuvimos que usar algunos efectos especiales para los momentos cuando salen y entran del almacén. Y darle sentido. Buenísimo, muchísimas gracias. Elsa, ¿puede ser sobre la película o sobre cualquier otra? No, solo quería agregar para eso que esa locación que tanto trabajo costó conseguir, además al estar en pleno centro, pues tenía muchas complicaciones de producción porque estábamos, o sea, para entrar teníamos que pasar por el mercado de la Lagunilla, había ruido los domingos, o sea, tuvo muchas complicaciones. Pero asaltaron a miembros del crew, pero a la vez, cada vez que ves la película, pues
pues recordamos a la ocasión con mucho cariño, así que todo bien. Seguro, sí, sí. Entonces ahora muestro otra, Tu primera carta es la cámara. la cámara. La cámara. Pues es como muy compleja la relación de cualquier producción con el fotógrafo. La cámara sí es pues un instrumento valiosísimo y interesantísimo de usar en las películas. Y creo que lo más complicado es encontrar justamente el lenguaje cinematográfico que le va a cada película. Y eso no siempre es obvio, no siempre es sencillo. Creo que requiere muchas conversaciones entre los directores y los fotógrafos, a veces también con producción. Pero sí, en general, siento que en gran parte el éxito de una película recae en esa comunicación que hay entre el director, directora y el fotógrafo, fotógrafa de la película. Sí, sin duda. Entonces la cámara es pues muy, muy, muy importante y no siempre tan bien logrado. Sí, Creo que es algo muy complejo. muchas gracias. Sí, en este caso la cámara, o sea, sí era un reto. Claro. No aburrir en una locación, porque casi todo sucede en una locación. Cómo hacer que la película trata sobre el tiempo, sentir este tiempo que pasa, pero sin caer en el aburrimiento. O sea, sí fue. Sí, muy, muy complejo. difícil. Y sí, las conversaciones que tuvieron con Claudio fueron muy largas y muy, tal cual, muy complejas para lograr ese lenguaje cinematográfico que le queda bien a la película. Y creo que en este caso fue muy exitoso. O sea, creo que fue muy bien lograda esa comunicación. Sí, sí, queda muy bien. Y nada más, de nuevo, recordar a la gente que van a poder ver Almacenados Exacto. terminando. No contamos más. Ver cuál es. El maquillaje. ¿A qué te remite el maquillaje? El maquillaje, bueno, no, el maquillaje, por ejemplo, con el personaje de José fue muy natural. O sea, él llegó al casting y ya tenía como el pelo largo, su look nos gustó. No, la verdad es de que fue muy como estaba en ese momento Sí, José. como yo estaba creo. él en ese momento. Y con José Carlos Ruiz sí nos metimos un poco más en el personaje, ¿no? De quién es este señor Lino, que él tenía muchos problemas porque él no se identificaba, no le gustaba, porque es... El personaje, sí. O sea, en algunas cosas sí tiene cosas en común con el personaje, pero en otras para nada, ¿no? Entonces, creo que sí, el look que le dimos, el cómo se pintó el pelo, cómo lo ayudó un poco a meterse en ese personaje, a darle vida a otra persona que no era él, que se sienta diferente a los demás papeles que ha hecho, porque ha hecho muchos papeles. Sí. Y creo que sí ayuda a que se sienta único, a que se sienta fresco. Sí es una herramienta que le ayudó. A dar ahí dimensión al personaje, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el tuyo, Elsa? El último. El guión. El guión. El guión. ¿A qué te remite el guión, Elsa? Pues creo que es la piedra fundacional de cualquier película. Siempre es el punto de partida. Es muy interesante analizar un guión desde los puntos de vista de cada cabeza de departamento. Creo que siempre te ofrecen lecturas que tú no habías considerado y el conjunto de todas esas lecturas y el conjunto de todas esas visiones sobre un texto es lo que construye una película al final de cuentas. Y en el caso de Almacenados, que pues teníamos un guión, como hemos dicho, aparentemente sencillo, de 2 personajes en un solo lugar, pues el guión está lleno de sutilezas y de pequeñas cositas que lo enriquecen muchísimo y que justo le dan vida a estos 2 personajes y les dan matices y les dan cuerpo, aunque los vemos a lo largo solamente de una semana, digamos, de tiempo de historia, pero los conocemos muchísimo a lo largo de esos 5 días. Gracias al guión. Sí, se ve, la verdad, de nuevo van a poder ver la película ahora al terminar. Les agradezco mucho que nos hayan compartido un poco más sobre Almacenado, sobre cómo fue hacerla, también sobre su trabajo en ella. Esperamos que les haya gustado también el programa y que podamos también vernos en próximas emisiones también aquí de Hecho en Churu. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros. Recuerden que ahora podremos ver Almacenados y nos vemos en un próximo episodio para conocer más sobre las películas que están cambiando el rostro del cine contemporáneo.